diestra y siniestra, y los tiempos de elaboración del presupuesto 2019 ya presionan a quien será mandatario por los próximos 6 años. Es momento de convertir en números todo aquello a lo que se comprometió durante su campaña. No son promesas menores ni poco cuantiosas las que tendrá que echar a andar desde su primer año de gobierno si quiere inaugurar las obras antes de 2024. El aeropuerto de la Ciudad de México, con un valor aproximado de 250,000 millones de pesos y del cual ya recibió ayer los dictámenes técnicos. O el Tren Maya, con una inversión público-privado de 150,000 millones de pesos. O por ejemplo el Tren Interurbano México-Toluca, que asciende a 60,000 millones de pesos. O incluso aquí, nos compete más en Jalisco, la línea 4 del Tren Ligero, que obliga un desembolso de 25,000 millones de pesos en los próximos 5 años. No es negativo per se que AMLO apueste por estas obras. Lo que todavía no está tan claro es la certeza de los tiempos. 3 o 4 años para estas obras es un periodo de tiempo que nadie cree realmente. Ni los proyectos ejecutivos ni tampoco los esquemas de financiamiento. Por ejemplo, esto decía el Tren Turístico Maya. Es una especie de I griega que incluye toda la península de Yucatán, más Chiapas y Tabasco. Una obra gigantesca que pasó de 900 a 1,500 kilómetros de extensión en un plumazo. Como decía Salvador Camarena en su columna de ayer, López Obrador debe aprender de los errores que cometió Peña Nieto al prometer obras como el Tren a Querétaro o a Toluca, que al final tuvieron que ser descartados o por corrupción o por insuficiencia presupuestal. El gobierno mexicano debe invertir más en obra pública. Las cifras son dramáticas. Nunca el Estado había recaudado tanto y había gastado tan poco. Es positivo revertir esta tendencia, pero apostando por proyectos que sean sustentables y que no se queden a medias como tantas obras en el pasado. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. De la mañana con 6 minutos, te recuerdo que estamos totalmente en vivo en Cara a Cara este jueves 16 de agosto y nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Hoy tendremos mesa de análisis para discutir los principales temas que nos deja esta semana y comenzamos con la Villa Panamericana. Hoy Pablo Lemus se reúne con Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina de la presidencia, para ver si hay posibilidad de que el CONACYT aterrice en el Bajío y se utilicen las instalaciones de las villas panamericanas para albergar a la instancia que coordina la ciencia y tecnología en nuestro país. Ángel Melgoza habló con varias personas que están en torno al asunto de las villas, desde el tema medioambiental hasta el debate sobre la corrupción. Escuchamos su reportaje y comenzamos la mesa de análisis. Pablo Lemus, el presidente de Zapopan, le puso luz al tema de las villas panamericanas desde que propuso que el área se convierta en la nueva sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Con la descentralización de las oficinas que promueve el próximo gobierno federal, el Ayuntamiento de Zapopan le ofrece a Andrés Manuel López Obrador un espacio para el organismo. ¿Pero qué implicaciones tiene la propuesta de Lemus? Hablamos con Gabriel Torres y Pedro Alcocer, dos personas que han dado seguimiento al tema de las villas desde distintas trincheras. Pedro forma parte de Anillo Primavera, una organización que vela por el bosque La Primavera e impulsa la creación y mantenimiento de una zona de amortiguamiento y transición entre el bosque y la ciudad. El tema de las villas panamericanas es que si de alguna forma se legalizan, pues no, finalmente se les da un uso, y dicen, bueno, ya las vamos a regularizar de alguna forma, pues está sentando un precedente de cómo la ciudad se pudiera acercar al bosque. Lo que nos parece a nosotros pues es que es como un reflejo de cómo se ha ido acercando la ciudad al bosque, o sea, a tropezones, a partir de malas decisiones, sin contemplar como un proyecto a futuro de cómo podría vincularse la ciudad con el bosque. A Anillo Primavera le preocupa el efecto llamada que podrían generar las villas, sobre todo en el espacio del Bajío del Arenal donde se encuentran, ya que esta zona es especialmente reconocida por especialistas por su capacidad de infiltrar agua de gran calidad para el área metropolitana. Lo peor que le puede pasar al Bajío del Arenal es quedar como una zona indefinida. Pedro nos cuenta que durante la administración del priista Héctor Robles se llevó a cabo una amplia consulta sobre el Bajío del Arenal. Al final de un arduo trabajo, porque sí fue muy, muy complicado llegar como
a un punto de vista en común. La principal pregunta fue ¿cuál es el punto de equilibrio que debe tener el Bajío, ¿no? Te digo, independientemente de las vías panamericanas. Concluyeron que no había estudios técnicos y científicos para tomar una decisión. Es decir, hacían falta todavía estudios para poder tomar decisiones, ¿no? Eso fue, esa conclusión fue hace 4 años. Y en 4 años no se ha hecho todavía ningún estudio y seguimos así. Llegó un nuevo gobierno a Zapopan, el de Pablo Lemus, y se olvidó de los resultados de aquellas mesas de análisis. Hoy se propone un nuevo uso para las villas panamericanas, pero no se han realizado los estudios para desarrollar un plan ante el eventual desarrollo en el Bajío del Arenal. Gabriel Torres es el director del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, y en sus columnas en el diario Milenio continuamente ha escrito de las villas y de su historia de corrupción. Las villas panamericanas son en esencia un monumento a la transgresión abierta e impune a los planes parciales de desarrollo, a las manifestaciones de impacto ambiental y a la política de reserva ecológica de la zona metropolitana de Guadalajara. Pues hoy que están queriendo, con un buen fin, que es traer el CONACYT a Jalisco, resolver un problema de impunidad, de ilegalidad, es decir, el ayuntamiento dejar de asumir la responsabilidad que tiene de demoler ese edificio porque simplemente ese edificio se hizo violando todas las normas de legalidad que existen en la construcción, que se hizo con dinero ilegal, extraído ilegalmente de un fondo que pertenece a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, por el que nadie ha sido castigado, una investigación inconclusa. Le pregunté a Pedro Alcocer que si estuviera en sus manos, ¿él qué haría con las villas? Yo creo que tendría que ser desde mi punto de vista, un espacio destinado al uso público, ¿no? No al uso, digamos, burocrático, sino al uso recreativo, público. Yo no creo que haya que tirarlas porque también eso implicaría, digamos, una huella ecológica importante, porque ¿qué haces con el escombro? Habiendo tanto escombro, de alguna forma también taparía el tema de la infiltración de agua y yo creo que tiene que ser como una solución consensuada con la ciudadanía, para nada en lo oscurito, un ejercicio ejemplar de qué hacer con un edificio que desde el principio estuvo mal planteado. Si Gabriel Torres estuviera en los zapatos del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, no tiene duda de lo que haría. Yo qué haría, pues si yo estuviera en sus zapatos, pues yo haría lo que marca la ley, y lo que marca la ley es demoler ese edificio. No veo yo cómo esta medida puede ser en sí misma una buena noticia, excepto para el desarrollador, que finalmente lograría que le paguen algunas cosas que según él todavía le deben. ¿Y quién le va a pagar al Instituto de Pensiones los 340 millones de pesos que le sacaron ilegalmente a un fondo cuando hoy se están negando créditos a los trabajadores? El Instituto de Pensiones de Jalisco, IPEJAL, y la inmobiliaria y promotora de vivienda popular en el estado, IPROVIPE, son las dos instituciones públicas que aportaron recursos económicos para la construcción de las villas. El exdirector del IPROVIPE, Jorge Sánchez Martínez, fue detenido y llevado a prisión por el desvío de 10 millones de pesos para la construcción de las villas panamericanas. Sin embargo, solo pasó 4 horas en la cárcel, porque presentó un amparo. Desde la construcción en 2011 de las villas, nadie más ha sido detenido o sancionado por las irregularidades. En agosto del 2017, el exfiscal Eduardo Almaguer anunció que era una revisión de la transferencia de recursos del IPEJAL y el entonces IPROVIPE a la construcción de las villas, pero no ha habido resultados desde entonces. Lo que Eduardo Almaguer hizo desde la Fiscalía con este tema fueron amagos, por razones apretones en la política, ¿no? que le querían dar a ciertos actores, pero nunca fueron a fondo, de forma tal que nunca hubo ya no te digo solamente que los encarcelen, no, lo más importante sería reparar el daño, que se impusieran no cárcel, sanciones económicas, embargos a esas empresas, a esas constructoras y a esos empresarios. Los grandes casos de corrupción los pone en evidencia la prensa, no los órganos de fiscalización, las contralorías, las fiscalías, los sistemas anticorrupción y todas esas cosas que son, por eso yo no creo en nada de eso y soy un crítico de todo eso. Eso es burocracia. Porque cuando el Estado mexicano te quiere disuadir de algo, crea una comisión o se inventa una nueva fiscalía. Pero las causas de fondo no se atienden. ¿Cuál es la causa de fondo por la que cada vez tenemos una espiral de corrupción y delincuencia multiplicadora en Jalisco y en México?
porque no hay castigos. La impunidad es la corrupción del castigo que por ley estabas obligado a aplicar. Si Pablo logra hacer lo que propone, lo que está generando es precisamente esa impunidad, y la única responsabilidad va a ser de él. O sea, entrar a ese edificio es convalidar, ser parte de un proceso delictivo que está ahí documentado. Derrumbar o dar un segundo uso. Perseguir a los culpables de un fraude o terminar de pagarles el dinero que aún reclaman. Escríbenos, comparte y abre una conversación cara a cara. Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado porque fíjate que estaba un poco frustrado porque no podía agarrar taxi o transporte público, salí en el tren ligero, pero de repente pasé por una estación de mi bici y dije, pues mira, tampoco lleve tanto. No, está rico. Entonces, me salvó la bici. Sentiste como en Londres. Sí, y me sentí exactamente libre, es increíble. Jorge Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días a la gente que nos escucha. Sí, aquí las mañanas lluviosas siempre... Son ricas, ¿no? Sí, son ricas, pero colapsan. Hay que Yo de venirse. repente Y pienso... vaya que no llovió fuertísimo, Y ¿eh? con eso, Sí. bien, Eduardo González, Sí, ¿cómo ¿qué tal? estás? Buenos días. Son ricas y te quedas ahí en tu casa. Sí, A ver. está complicado. ¿Es solución llevar, Eduardo González, el CONACYT a las villas? Presuponiendo que Andrés Manuel vaya a decir que sí, Alfonso Romo que sí, que se las van a quitar a Baja California, el asunto de CONACYT, ¿es solución para este tema? Pues mira, yo he pensado que si bien estuvieron mal hechas, mal planeadas y hay una serie de asuntos ahí de corrupción importantes que habría que solucionar, sí tengo mis dudas de que finalmente se vayan a tirar. No se van a y tirar en eso. ese sentido me da temor de que terminen, no mañana ni en un año, a la vuelta del tiempo, haciéndolo multifamiliares, construyendo otros desarrollos. En ese sentido, me parece que llevar al CONACYT o alguna otra instancia gubernamental a esa construcción sería como lo menos malo. Sí, que le llamen balcones del Bajío, ¿no? Una vista, a la primavera. Ricardo Salazar. Pues mira, yo sí, me parece que en términos prácticos y pragmáticos sí sería bueno darle un uso, porque por otra parte ya se nos están empolvando. O sea, llevan 7 años que no tienen absolutamente ningún uso. Pero por otra parte, lo que sí es que no olvidemos que quienes están por tomar las decisiones llegaron con la bandera de combatir la corrupción, tanto MC como Morena, y finalmente esto tiene de origen vicios de corrupción que, como decía Gabriel Torres, a quien se lo voy a cromar al aire, es pues justamente una convalidación de la corrupción que a la larga, por cuestiones pragmáticas... ¿No? O sea, el hecho de llevar CONACYT no implica que los juicios que están abiertos por corrupción se detengan. O sea, no necesariamente las dos cosas se interfieren, Exacto. que es cierto, yo coincido contigo. Hay una investigación por fraude, hay una investigación por cohecho, hay una investigación también por los recursos del IPEJAL, ¿no? Pero al final sobre la forma en que se construyó la obra. Yo creo que el hecho de llevar CONACYT no debe lavar esos casos de corrupción. O no creo que esa sea la propuesta. Yo esperaría que yo le pregunté el lunes y él me dijo que las investigaciones una cosa sigan. es una cosa y y creo otra que también cosa la es otra. fiscalía se ha hecho medio... ¿Te acuerdas Sí. que hicieron un show, diligencias? En aquel momento Jorge Eduardo Almaguer se apersonó ahí en las vías panamericanas. Le y después pusieron vemos- letreritos. y A toda nosotros la nos dijo en cosa. cara a cara, en 30 días tendremos una sentencia en este tema. Y mira, Jorge. No, mira, a ver, mi posición personal pública ha sido que hay que demolerlas. O sea, precisamente porque tiene vicios de origen, porque desde el principio no se tuvieron que haber construido. Recordemos aquel debate donde Alfonso Petersen, como presidente municipal de Guadalajara, quería que las villas se construyeran en los alrededores del Parque Parque Morelos. Esa era la propuesta inicial. Finalmente, por presión de Mario Vázquez Raña, que hay que decirlo también, digo, eso es una barbaridad, Emilio Accedi se las llevan a esta zona del Bajío, que por supuesto que el gran tema, además de la corrupción con la que estoy completamente de acuerdo, sí es el tema medioambiental. O sea, es una zona de recarga de acuíferos muy frágil donde no se tuvo que haber hecho nada. Ahora, yo lo que sí creo es que esta propuesta de Pablo Lemus, independientemente de que el CONACYT o Andrés Manuel acepten o no que se venga, es volver a poner el tema sobre la mesa para que lo discutamos y ya veamos qué hacemos con ese armastrote, porque ahorita es eso, un armastrote que nos cuesta dinero, ¿sí? Porque además no solamente es el dinero que está retenido, es el dinero que cuesta el que siga eso ahí sin funcionar, y creo que el debate está puesto. Ahora, Y entendiendo, perdón Jorge, que estas decisiones no las tiene
que tomar el fondo de inversiones privado que tiene el 25% de las vías. No. Si el inversionista optó por poner su dinero en una inversión de alto riesgo, él sabía que podía perder recursos. Claro. Por eso es de alto riesgo. Por eso es de alto riesgo. Claro. Yo sí me harta esto de que siempre el dinero público tiene que rescatar a gente que mete su dinero sabiendo que había problemas de habitabilidad, sabía que había problemas medioambientales, de corrupción, y aún así metiste la lana. Esa es la historia del neoliberalismo mexicano, pues sí. Así, tal cual. Digo, aquí... Pero es que se tome la mejor decisión pública. Pero esa es la historia. Socialización de las pérdidas, la privatización de las ganancias. Exacto. O sea, que se tome la mejor decisión pública en temas del interés público, y si con eso se puede subsanar lo que invirtió el IPEJA, lo que invirtió, qué bueno, pero si no, pues ni modo. Ahora, uno supondría que si es el CONACYT el que se va a ir, sería una institución que yo entiendo que por sus características debería de cuidar de forma muy estricta el medio ambiente, el tema ambiental, porque si no sería un verdadero contrasentido. Ahora, la otra cosa es también, y junto con eso es que, bueno, si se recuerdan en el tercer debate presidencial. Yo dije, hubo cuarto. No, yo me lo perdí. Perdón. En el tercer debate Andrés Manuel tocó el tema de CONACYT y habló de que le iba a duplicar el presupuesto. Por supuesto que también uno esperaría que junto con esta discusión habláramos sobre el CONACYT y dijéramos, a ver, el dinero que yo espero que sí llegue, no sea para meter más burocracia y entonces llenar las para villas. Becas, para... Exactamente, además, él ha mencionado la idea de llevárselo a Baja California Sur. Sí. O sea, que no entiendo por qué a Baja California Sur. No, yo tampoco, ¿eh? Yo creo que podría ser una solución. A ver, es la mejor propuesta que he oído totalmente en muchos años. Incluso mejor que la de Hay que decirla, claro. Porque esa avenida de la universidad. A mí me queda la duda, este asunto de la corrupción, si se atiende o no. Yo creo que eso debe de ser en una vía y otra, ¿qué le hacemos a esa construcción? Y me parece, yo he insistido en otros espacios, que lo más sano o lo menos complicado para esa zona sería pues que lo hicieran una especie de espacio gubernamental, burocrático, que es el que menor impacto ecológico tiene en relación a que se pudiera hacer una zona habitacional, centros comerciales, o sea, de todas las opciones. Imagínate, en una de esas ponen un estadio de fútbol ahí. No, ya está. Ya la mañana con 21 minutos. 14 que habla de actos contra la dignidad y la convivencia social. En el párrafo mencionado se modificó: sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo de índole sexual en la vía o lugares públicos, terrenos baldíos, centros de espectáculos, interiores de vehículos, en lugares particulares con vista al público, siempre y cuando se realice mediante petición ciudadana. Es decir, se actuará o la policía deberá actuar siempre y cuando exista una petición ciudadana. Esto dijo la regidora del Partido de Acción Nacional, que se opuso a los cambios promovidos por la fracción de Movimiento Ciudadano. En este momento el dictamen nos propone reformar la fracción tercera del artículo 14 para que la falta administrativa de que está descrita en este momento como sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo obsceno o en la vía pública o en lugares públicos o solo sea sancionado por siempre y cuando se realice mediante una petición ciudadana. Lo anterior es un giro del proyecto que no encuentra justificación real. ¿Cómo entiendes, Ricardo, el escándalo que hay en este tema? ¿Es mochería? ¿Es que es cierto que se está violando la dignidad del espacio público? ¿Cómo interpretas esta discusión que ha habido por los cambios en Guadalajara? Bueno, me parece por una parte, y fíjate que voy a ser bastante bondadoso, un problema de comunicación. Creo que no lo ha explicado muy bien Lupita, porque en realidad lo que hace es que lo que ya existe en la ley, lo que hace es ponerle candados para que no llegue un policía per se y que te pueda extorsionar. Lo que nos ha pasado a todos. Exactamente. A todos. Sí, entonces lo que haces tiene que ser específicamente por queja de alguien más, pero evidentemente... O sea, que estás afectando a un tercero. Exactamente, y que si alguien se sienta molesto, y evidentemente habrá por ahí un policía que tenga que calificar. Lo que sí me parece una tontería... Si tú estás en un auto dándote unos besos con tu novia, solamente puede actuar el policía si hay una demanda ciudadana, o sea, hay una denuncia de un ciudadano. Exactamente, que ahorita lo que puede pasar es que alguien pasa, de repente te ven acá muy cachorro y te quieren, exactamente. Sacan 500, con que te vean con la cara amarilla, dicen, estos estaban así. Y te ponen así de claro, y pruébame que no, porque en este país eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Ahora, por otra parte, lo que sí me parece bien es específicamente lo que tiene que ver con el asunto del exhibicionismo, porque sigue pasando. Hay acoso que se está dando en las calles, en el transporte público, sobre todo a mujeres, pero no exclusivamente a mujeres, que tiene que ver justamente con ello.
y que de repente lo ignoramos y lo normalizamos. Entonces, esa parte me parece que está bastante bien. Pero la otra también, ¿no? Sí. O sea, impedir esto, extorsiones de esa forma. Sí, pero por otra parte lo que sí me parece peligroso es abrir la posibilidad de que otro ciudadano se sienta incómodo por una situación que finalmente es una manifestación de amor. Y que te denuncie y te diga, están fajando. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Me bajo los calzones o me bajo creo los que calzones? ese es el debate de fondo. ¿Cuál es el límite? Exacto. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer en la vía pública? Omar García, te damos la bienvenida. Perdón por la y entras con el tema de la semana en las tierras tapatías. El mejor de los temas de la mesa. No, mira, yo ayer platicaba con Guadalupe Morfín para que me explicara precisamente esto, ¿no? O sea, yo entre la sesión fue el martes en la tarde, y entre el martes en la tarde y el domingo y el miércoles en la mañana fue una de comentarios, unas portadas en algunos medios de comunicación que dices, espérate, a ver, eso no dice el reglamento. Entonces, lo que nos dice Guadalupe Morfín es precisamente esto. En el tema de delitos, los delitos son exhibicionismo, acoso, conductas sexuales. ¿Qué es exhibicionismo? Es mostrar tus genitales en el área pública, en espacios públicos. Entonces, eso sigue siendo un delito y está tipificado en el Código Penal. Ok. Y eso no se necesita denuncia. Eso no se necesita. Mira. Entonces, ahí además un reglamento municipal no puede derogar una ley. No, pero aparte no puedes tener relaciones sexuales, porque ahí ya sería un exhibicionismo de entrada. Es un límite. Entonces, pero sin embargo, lo que nos decía, a ver, los besos, las caricias, el faje, no son delito ni son falta administrativa hasta que alguien le pueda incomodar y entonces ya haya una queja formal. Pero la ley se vuelve ahí medio subjetiva, como decía Ricardo. Pensar en los niños. hay organizaciones dedicadas a eso, Ricardo. Exacto. Eduardo González. Sí, yo creo que el punto tiene que ver en hasta dónde el municipio, pues aparentemente cede el acto de censar ahí a una acción a un ciudadano, una ciudadana común y corriente que al mirar este tipo de acciones pues se sienta ofendida y pueda pedir la denuncia. El asunto es ahí la parte objetiva de la ley, ¿no? Sí, claro. Porque yo me puedo sentir ofendido por algo y tengo todo el derecho a sentirme ofendido, pero eso no quiere decir que sea un delito de alguien, ¿no? Alguien me puede decir una cosa y yo me puedo sentir ofendido. Y en ese sentido, pero eso no lo convierte en un delito automáticamente, por eso falta la parte objetiva de la norma. Claro, ¿no? Pero ahí el municipio puede decir, bueno, de mi parte yo no voy a sancionar que si te estás besando en la vía pública es una falta. ¿Sí? Que ese es ya el criterio del ayuntamiento y del policía. Así es, me lavo un poco las manos, sí evito que el policía te esté hostigando, pero también voy a trasladar a una persona que va pasando que se sienta ofendida, el que pueda denunciar y entonces sí tengo que atender esa denuncia. Al final del día, claro, como cualquier denuncia, es prácticamente lo mismo. Claro, Jorge. A ver, aquí el tema que me parece, la parte positiva, me parece es que precisamente quitemos estas, digamos, estas extralimitaciones de las policías. Totalmente. En el tema de la extorsionar a propósito de que alguien lo ven con cara de que andaba haciendo algo malo. Que el joven que te diga que no le ha pasado alguna vez en su vida te está mintiendo. Claro, o sea, eso yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Y creo que esa parte es la que me parece muy positiva del asunto, ¿no? Es decir, ya el policía no va a poder, digamos, mangonear a la persona a propósito del asunto. El otro tema es que efectivamente, mientras nadie te vea en la vía pública, vas a poder hacer lo que quieras. Porque mientras no haya ese tercero que se incomode, pues cada quien podrá hacer lo que le venga. Escóndete bien. Escóndete bien. Esa es digamos, Pero fíjate, lo que está en el a mí me fondo, platicaba, ¿no? Jorge, un amigo en Ámsterdam, que yo un día le pregunté, oye, ¿se puede fumar marihuana en la vía pública? Le pregunté, porque están los coffee shops y están... ¿Se puede fumar? Sí, mientras nadie se incomode. A ver, ¿y qué? Exacto. Pero eso es algo que tiene que ver con los derechos de terceros y no es tampoco una ocurrencia. El problema es que nuestra sociedad tapatía, ahora que yo creo que es mucho más cosmopolita, pues hay gente que a lo mejor hasta aplaude y hay gente que con cualquier tema, con cualquier roce van a decir es que hay que cuidar a los niños, que esa es la típica frase, como lo decía Ricardo Salazar. Pero hay algo que también me inquieta con respecto a este asunto de que a un tercero pueda molestarle una manifestación de amor. ¿Qué va a suceder cuando la manifestación de amor sea una manifestación entre hombre y mujer en un centro comercial? Seguramente nadie saldrá a denunciar, pero si yo voy caminando en el centro comercial y están dos mujeres besándose o dos hombres besando, sí, pero yo puedo llegar con la policía en pero la policía no debería actuar.
de todas maneras, yo puedo llegar y pedir, o sea, hacer la denuncia de este par de hombres, este par de mujeres están atentando contra las buenas conductas. Y en el marco de esta nueva, de este nuevo reglamento, aplicaría. Abre la puerta que tengan denuncias por esa vía, sí. Coincido que ahí tiene que haber un filtro. Algo de la ley antirruido, Omar, Ricardo, Jorge, se aprobó la ley antirruido, penas más fuertes, puedes incluso, si excedes los límites de ruido, podrías incluso pasar 36 horas de arresto administrativo. O pagar una multa de 40,000 pesos. Ya está más cara que el torito. Exacto. Está más cara que el torito. Oye, es violencia. La gente se fue a su casa por el torito y ahora en su casa no va a poder subirle. Que tienes la música bajita. Sí. Por eso los bohemios no molestamos a nadie. Por eso ponemos la música bajita, ¿no? Claro. Nos dedicamos a platicar. Exacto. Sí, yo francamente diría que me sorprendió gratamente porque quedó mucho mejor de lo que yo pensaba. Sí, Pensé que se le iban a cepillar, rebanar, ¿no? a cepillar. Es que hay los Augusto intereses Valencia. de los bares y todo eso. Sí, o sea, el hecho de que incluso establezca que ni los padrecitos de iglesia pueden tronar cohetes después de las 9 de la noche me parece sumamente de benditos a vanguardia, Dios, ¿eh? ¿no? Sí, porque eso yo. Y antes y después de las 8 de la mañana. Antes de las 8 de la mañana, exactamente. No, está bien, está bien. Después, No, la ley en general está muy bien. Sí. Lo del arresto, Además, no sé. Yo siempre he pensado que la privación de la libertad tiene que ser Sobre casi la última medida del No, Estado. y sobre temas ya muy, muy graves. Pero sí, entiendo que también si alguien no quiere obedecer, se la pasa, ¿no? A mí hay dos cosas que me sorprenden y es, no puedes ya hacer fiestas en casas particulares y en caso de que... O sea, fiestas grandes. ruidosas. O Ruidosas, sea, ¿no? puedes O sea, no puedes llevarte la banda a tu Exacto. casa después de las 10. Y Punto. Eso ya no se puede. Y el punto es que si se queja un vecino, los ecoguardias te dejan una amonestación, tienes Un 30 minutos para apercibimiento. callarte y si no cumplen los 30 minutos te vamos a llevar al responsable de la casa, lo vamos a llevar 36 horas de arresto administrativo. 36 horas o 40,000 pesos de multa, lo que diga el juez calificador. Pero además, si no pagas, se va un crédito fiscal a tu cuenta predial. Y ahí te cobran los 40,000 pesos. Y otra cosa que me sorprendió de la ley es que sí habrá zonas de tolerancia. Es decir, los ayuntamientos van a tener que determinar cuáles son las zonas donde los niveles de ruido van a ser un poco más altos. Sí, Ahora, sobre a mí todo lo que conciertos y todo. Los estadios. Los estadios, sí, por Sí. favor. No griten más. O corredores como Chapultepec. Pero están tan mal los equipos tapatíos que ahorita ni ruido. No, a como van, no ha habido ningún grito de Nadie gol en el grita Jalisco. nada. Los vecinos están comodísimos. Parece que juega el Cruz Azul. No te creas. No, me llamó la atención el tiempo que van a dar para que los municipios adecúen esta reforma. 180 días. Muy poco. Sí. Sí, no, es que es muchísimo a los bares, los cambios que tienen que hacer. 180. Ahora, Y tampoco se dé para extorsiones. Tiene que... Sí, porque aquí una de las cosas que creo que también va a quedar medio resbaloso es el asunto de a quién voy a sancionar si en una casa está... Al dueño, ¿no? Sí, o sea, la idea es al dueño. Si rentas al que renta. Pero, sí, o bien si el dueño o no está, o efectivamente... son complicaciones. sí, o sea, yo creo que ahí hay una cuestión medio Pero creo que es un resbaladiza buen para- mensaje disuasorio. Totalmente. ¿no? Sí, Ya, porque ya de basta, repente- porque a sí ver, es a mí- cierto. Porque, sí, a ver, A ver, a mí me parece muy bien que esta ley haya pasado, es decir, El ruido es violencia. sí había, claro. o sea, en esta ciudad, si un vecino hacía sus fiestas hasta las 3, 4 de la mañana, sí pasaba, o sea, sí pasaba ese tipo de cosas y, no se había forma incomodaba. de detenerlo. Y no había manera, Claro. no había manera de detenerlo. Otros Creo que sujetos- esa es una parte positiva. Otros sujetos nada más de que podrían ser sancionados son los automóviles con ruidosos. Altos niveles de ruido. Vamos al corte 9 de la mañana con 36 minutos. Nueve de la mañana con 39 minutos. Entramos a la sección llamada La Miscelánea de López Obrador. Todo lo que nos ha dejado López Obrador esta semana, que son muchísimos temas. Comenzamos con el anuncio que hizo ayer Alfonso Durazo, que será secretario de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel, donde dice: no habrá Guardia Nacional, a pesar de que lo prometió Andrés Manuel López Obrador en campaña. El objetivo de la Guardia Nacional era optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de todas las instancias vinculadas a la seguridad. Estimamos, pero implicaba una serie de modificaciones legales que en este momento no tiene sentido para nosotros impulsar porque hay otras prioridades. Dejamos a un lado el tema de la Guardia Nacional.
Eduardo González, ¿cómo ves? Reversa, qué bueno que lo están pensando, porque muchos especialistas decían que no era la propuesta óptima. A mí, ¿no? este asunto de la Guardia Nacional, como en su momento se habló de la famosa gendarmería, nunca me convenció. Creo que no es el camino. En todo caso, sí me parece que el que se hable de refundar o regresar la Secretaría de Seguridad Aguas con los Pública, verbos. Aguas con los verbos. Creo que sí es muchísimo más efectivo una Secretaría de Seguridad Pública como la están pensando y no esta Guardia Nacional. Y en ese sentido, creo que están aprovechando pues estos largos meses que hay antes de llegar, pues para recular lo que tengan que recular y prometer nuevas cosas, rediseñar, porque finalmente... Y si prometiste algo y te das cuenta que no es la solución adecuada... Finalmente la gente debe de entender que lo que haga o no, o diga Andrés Manuel López Obrador y su equipo en estos meses, pues es el que el presidente electo ni siquiera ha llegado a ejercer, claro. Es que todavía no tienen el control de la administración y no saben cómo están muchas cosas. O sea, hay que decirlo, aunque el proceso de transición sea muy civilizado, obviamente hasta que gobiernen van a tener, como dicen, todos los pelos de la burra en la mano. A mí sí me parece que tendría que haber un proceso de revisión de muchos modelos de policías y de secretarías de seguridad en todo el mundo para ver de todos esos modelos qué sí puede funcionar, qué no, y hacer, digamos, nuestra mezcla mexicana, ¿no? Para la situación en la que estamos viviendo. Creo que sí, yo veo una buena señal en el sentido de no dar una solución a priori o un modelo a priori, sino más bien que efectivamente se pueda, porque para supone que en la Comisión de Paz también estas discusiones tienen que estar presentes. No, se tiene que generar. Oye, por cierto, aquí alguien de Sayula, Fernando Valencia, nos manda a saludar, que nos están oyendo en Sayula. ¿En Sayula? Porque traen un tema fuerte con el tema de los cohetes de la parroquia y están felices con la ley antirruido. Es más, dicen que sea más radical todavía. Y se apellida Valencia. Valencia. Mira. Pero no es no es el... Solo en este punto solo hay que ver cómo lo bajan los ayuntamientos. Exacto. ¿no? O sea, hay que ver el reglamento. El reglamento cómo termina, ¿no? Tren Maya, Omar García, ya ha habido algunos detalles, 1,500 kilómetros de recorrido, va a tocar los estados de Quintana Roo, de Chiapas, de Yucatán y de Campeche. Tabasco. Tiene 5 estados, prácticamente es transpeninsular. Le va a dar la vuelta a la península. 150,000 millones de pesos. Entre 120 y 150,000, que a mí me parecen cifras conservadoras al inicio para un tren de 1,500 kilómetros. 3 tipos de vagones, uno tradicional para turistas, otro VIP y un tercero que será gastronómico. ¿Qué te parece, Omar? Todo estratificado, ¿no? Mira, hay para todos. Hay que pagar, ¿sí? Sí hubo un sexenio que se enfocó mucho en los trenes y todo le salió mal, fue el de Peña Nieto. Sí. O sea, el transatlántico, el Bajío, la línea 4, la línea 3 del tren ligero, que no sabemos si se va a poder inaugurar. Le va a tocar. Le va a tocar. Inaugurarla tal vez simbólicamente, pero como el mercado Corona, ¿no? Exacto, con el mercado Corona. Pero, o sea, ayer lo decía Augusto Chacón, a los mexicanos a veces nos apantalla, nos asombra el asunto de los trenes. Sin embargo, no sabemos si de verdad funcionan para algo en específico a estas alturas de la vida, pues, ¿no? O sea, habiendo buenas carreteras, habiendo quizá mejores medios de transporte, no sé si los trenes funcionan solamente como zonas turísticas. Son de bajas emisiones los trenes. Y si es de carga son mucho más económicos para mover las materias que moverlas en carretera. La propuesta de las cúpulas empresariales que pudiera ser mixto de pasajeros y de carga. Y Ricardo Salazar sobre el Tren Maya. Sí, pues mira, a mí me ha tocado ver efectivamente que en países como Japón te resuelven prácticamente todo. Sí. Y que efectivamente... Europa. Exacto. O sea, son los trenes. En Europa, por ejemplo, hay trenes que tienen 100 años funcionando, tranvías que funcionan bastante bien y que de repente descuidamos, no sé por qué, pero gran parte de lo que no vemos es que hoy se mueve un montón de carga, sobre todo lo que tiene que ver con alimentación, con para eso insumos. El Istmo va a ser, el proyecto del Istmo es importante. Exacto, aquí mismo los trenes que pasan por la noche son trenes de carga, por lo tanto hay una dependencia importante
específicamente en lo que tiene que ver con la carga y descuidamos mucho lo de los pasajeros, pero sí veo como que es una manera de resolver. Y por otra parte, sí, tenemos unas supercarreteras, pero todas son privadas. Y nos sale bien caro. No, y aumentan los precios, o sea, sí No, pero o son sí, dos sin formas. ningún aviso. O sea, en otros países pues hay carreteras y también hay trenes. O sea, Sí, tienes que tener la alternativa, tú una eliges, tiene ¿no? que sustituir a ver. otra. Creo que los puntos, perdón, Jorge, polémicos es ¿cuánto va a costar? El tipo de asociación, si va a ser público, privada, si va a ser... Sí, pero hay que ver los márgenes y cómo se regresa la concesión. Y la parte de concesión. Y tal vez los años para terminar la obra, que desde mi punto de vista 4 años para esta obra es bastante alentador, Jorge. A ver, yo quiero decir que el volver a una política de activación de trenes regionales en el país me parece muy acertado. Y eso desde Peña precisamente por las experiencias de otros países, incluso la propia mexicana, ya lo decía Ricardo, o sea, el principio de la modernidad de México se basó en el sistema ferroviario. No se verá, no, o sea, si no retomas Ferromex, si no retomas todo lo que ya está construido, no va a pasar nada, va a ser el trenecito turístico totalmente de acuerdo, pero creo que la política en general de retomar esto me parece correcta. Ahora, yo sí soy de la idea que en lugar de hacer un solo tren muy grandote, que obviamente implica muchísimos recursos, yo me iría a lo mejor a hacer 3 y distribuirlos a lo largo del país. Obviamente lo del Tren Maya creo que sí es una buena apuesta, pero por ejemplo, ahorita si hiciéramos una ruta Guadalajara-Ciudad de México, creo que te resolvería un montón de asuntos y además sería muy eficiente. O sea, como el AVE en España, o sea, exactamente estarías, eso digamos, para los turistas. Si es un tren rápido, estás en 3 horas en Ciudad de México y otro en la zona norte. Me parece ahí, coincido contigo, una alta concentración en una zona. A ver, en una zona ya Cancún es de los 5 destinos turísticos más visitados del mundo. Es decir, es una alta concentración de inversión en una zona ya muy turística, aunque creo que podría tener sentido para también mover cierto turismo de la Riviera Maya a otras zonas, Yucatán, Tabasco. Es decir, pero que imagínate un tren, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta. Pues dámelo, sí. Eso sería genial, pero yo creo que no. Si no hemos acabado la carretera Guadalajara-Vallarta. En realidad está cerrado un tramo. Es una decisión que responde a las lealtades de Andrés Manuel López Obrador con el sureste mexicano. Y qué bueno, ¿eh? No, pero porque además, si hay un espacio abandonado históricamente, es el sur. Pero no hemos visto un estudio costo-beneficio. No. Yo creo que eso es lo que veía Salvador Camarena atinadamente. ¿Cómo pasaste de 900 kilómetros a 1500 en un plumazo, no? Parece Ahora, es muy importante, las carreteras en esa zona no están conectadas para que los tramos sean muchísimo más reducidos. Es decir, si tú estás en Felipe Carrillo Puerto y quieres ir a Mérida o quieres ir a Campeche, pues hay que darle toda la vuelta. Entonces, son zonas muy accidentadas. La idea del tren es, está planeado para el perímetro, pero finalmente es un medio de transporte muchísimo más eficiente, más rápido que moverte en las pequeñas carreteras que hay en esa zona. Si tú estás en Palenque, en Chiapas, y quieres ir a Cancún, pues hay que dar una enorme vuelta, hay que llegar a Tabasco y de Tabasco jalarte a Campeche. Entonces yo creo son que como 13 horas de camino. Más o menos por carretera. Es amplísimo. Donde yo sí creo que no hay coherencia es no solo en el tiempo, sino en el costo. Si la línea 4 aquí en Guadalajara están pensando que tiene un costo de 25,000, ¿cómo es posible que ese tren tenga un costo 6 veces superior? O sea, me parece que ni siquiera hay elementos para menos, pero yo creo que va a andar por los 200 y tantos mil millones de forma conservadora. Sí, claro. Pero hay que ver cuánto de recurso público y cuánto de recurso privado. Ojalá que reconsideren esto de hacer trenes en todo el país, no solamente ahí. Que parece que no, ¿eh? Sí, pero la propuesta es el de Toluca, Ciudad de México, el interurbano famoso. Que es un interurbano. El de Guadalajara, la línea 4. Del tren ligero y el transpeninsular. ¿Y sabemos la línea 4 con qué trazo? Me gustaría saber qué piensan de la propuesta de Andrés Manuel para que Aristegui y Gutiérrez Vivó vuelvan a la radio. No, eso no se hace. ¿Les gusta que proponga eso el presidente? No lo debe de hacer él, más allá de somos no le toca. Los presidentes no deben de quitar ni poner. Ni poner periodistas. Así como no queremos que los quiten, pues tampoco la idea es, voy a poner a Contentillo. A ver, que alguien le diga al presidente. Callo de hacha para que... Exacto. Que alguien le diga al presidente que esto es autónomo, que hay una cosa que se llama IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya da las concesiones y que hoy, si ellos reúnen los requisitos,
pueden postularse para una frecuencia en varias ciudades, en la Ciudad de México, en lo local y demás. Pero por otra parte, ojo, la radio tradicional y la televisión tradicional llegan a un mercado y ellos ya tienen otro mercado, específicamente Aristegui, en Internet, que genera un montón de notas que a su vez llegan a la radio tradicional y a la televisión tradicional. Para un dueño de medios que está escuchando y que dicen, el presidente respalda que estos vuelvan a la radio, es un súper incentivo para abrirle un espacio. Sí, porque va a por recibir supuesto. lana federal, ¿no? A ver, claro, eso es lo lamentable. Lo que deberíamos de Ese es el estarnos mensaje. preocupando en este momento es si Andrés Manuel López Obrador no va a ejercer presión sobre Raimundo Riva Palacio, sobre los críticos, ¿no? sobre los que se han convertido en críticos de Andrés Esos Manuel. tal vez nunca fueron tan críticos. A ver, lo que tuvo que haber dicho el presidente electo es, en un país donde hay la mayor violencia política y de facto contra periodistas, el país más peligroso para ejercer el periodismo según la ONU y la OEA, voy a dejar que eso no pase. Yo creo que ese era el mensaje que eso correcto. Eso ¿no? dijo antes, dice, libertad completa, respeto al derecho a Sí. disentir, el derecho a la crítica, no va a haber censura, No, pero además, no van a haber casos lamentables como lo que sucedió cuando No. le cerraron el programa a Gutiérrez Vivo, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui. No, y Eso es defender, previo a que pide defender que los vuelvan. derechos de los periodistas. Pero ahí se tuvo que haber quedado. Sí, o sea, solo en eso. y en el marco de derecho, ver Claro. Que los medios tomen las decisiones que deben de tomar, ¿no? Claro. Vamos al corte, 9 de la mañana con 52 minutos. 9 de la mañana con 54 minutos. Nos dice Enrique Dueñas, buen día, sería una vergüenza una inauguración simbólica de la línea 3. Es una obra injustificada. 27 mil millones por 220 mil viajes al día. Es uno de los corredores más importantes de la ciudad. No me parece injustificado. Tal vez al final la ejecución de obra, el haber hecho... Qué feo se ve. El haber hecho... No, de verdad, es una cicatriz urbana espantosa. Tal vez a ras o unas partes subterráneas más pequeño, no sé, pero creo que sí te daba el corredor. No, la diagonal es importante. Es importante, ¿no? ¿no? También está lo de Peribús, que se supone que es otro proyecto que deja esta administración con los estudios hechos. Manuel Godoy, buen día. El problema principal es el costo del transporte. En España con 25 euros me transporto si quiero todo el día, incluyendo trenes que van a otra ciudad, por ejemplo, de Madrid a Barcelona. Mi hija vive, por eso lo digo, bueno, con los 25 euros no te vas de Madrid a Barcelona. Sí puede ser que tengas transporte interno en la ciudad, pero el AVE Madrid-Barcelona andará como en los 50 y tantos euros, más o menos. Sí, como 60 que llegas euros. en 2 horas. Sí. Es impresionante. Arturo Montoya, buenos días a todos. Los ferrocarriles es el transporte de carga más barato y mueve cientos de toneladas en un solo convoy. Muchas gracias, Arturo. Eduardo Hernández, las villas deben tirarse, se debe cambiar de mentalidad, son ilegales. La ley contra el exhibicionismo aplicará en la marcha gay, donde veamos a la reina Isabel y hombres en tanga. AMLO sabe que el tigre que le puso lo quitará si sale como Fox. México ya cambió. Buen día, pues se supone que sí, ¿no? Pero a ver, hay una cosa más que la marcha gay, que es, por ejemplo, el paseo ciclista al desnudo, donde en la marcha gay no van desnudos, van en poca ropa. En el paseo ciclista al desnudo, que es una reivindicación del desnudo y que es hacerse visibles, ahí sí vamos enseñando, bueno, yo no. Pero, me han contado. Y es una no, yo he ido, pero yo no me he atrevido a tanto. Para visibilizar un problema que existe. Exacto. Claro, es una protesta social, ¿no? Carlos, el regreso a los trenes, sobre todo los de carga, ayudaría a quitar de la carretera un gran número de camiones, sobre todo los dobles remolques tan peligrosos y polémicos. Y las entradas también totalmente colapsadas a grandes ciudades, ¿eh? Claro. O sea, si se pudieran hacer estos trenes, por ejemplo, la Ciudad de México, Pachuca, Toluca, Querétaro, Cuernavaca, que son como hasta suburbanos, ya por lo cercano que están a la Ciudad de destrabas México. todas ese colapso vehicular que se genera en la Ciudad de México. Gracias, Verónica, por tus buenos comentarios. Jorge Reyes, hola, buenos días. Pregunta sobre ley antirruido. Si una persona renta una casa y su inquilino incurre en una falta y el juez dictamina pago de multa y el inquilino no la paga, entonces el dueño del inmueble estaría obligado, ¿es cierto eso? No, porque cuando firmas un contrato de arrendamiento, es por ejemplo, si tú debes la luz o el agua, el arrendatario es el que se hace responsable. Si no la bronca son estos ¿dónde le meten la contratos? multa? Porque no paga predial. No paga predial el arrendatario. El rollo es son los contratos. Es una cosa que se tiene que dirimir ya en los juzgados civiles porque... Sí, se judicializaría. Exacto. Porque el dueño no querría pagar y el otro también diría, pues qué, total el predial lo pagas tú, ¿no? Gracias, Jorge Reyes, por tu comentario. Tienes razón. Luis Alberto Guzmán, buenos días. ¿La ley antirruido aplica para todo el Estado? Sí, es estatal.
es estatal. Andrea Cárdenas, buenos días, señor Enrique. Pregunta, si un vecino tiene una bocina de volumen alto, se llama a la policía y ¿qué pasa si renta? Sí, si tiene una bocina de volumen alto, 070 es ecoguardias y tendrían que ir a revisar. Y si paga renta, este es el debate. Mira, se supone que lo tiene que pagar. Todos estos negocitos que ponen sus bocinotas con la musicota ahí, pues esos van para atrás todos, ¿eh? Fidel Murguía, y si es música en vivo que traen instrumentos de viento, igual suenan fuerte y no hay nada amplificado, en ese caso, ¿cómo sería? ¿Hasta qué hora los puede contratar? Igual, 10, ¿no? Hasta las 9 de la noche. ¿Hasta las 10 o las 9? Hasta las 9. Hasta las 9. Gracias, Fidel, por tu comentario. Georgina Patricia Salazar, buenos días. Para preguntarle si con la ley anterior se puede sancionar a los vecinos que todos los fines de semana están tocando música de rock pesado. Sí. Se les puede sancionar, no tanto por escuchar rock pesado. Que también habría que considerarlo. Habría que ampliar la ley, ampliarlo los gustos musicales, ¿no? Que reggaetón, una multa más alta, que banda también. Banda, sí, no es lo mismo que te atormenten con Sabina que te atormenten con reggaetón. Con corrido, sí, la multa más alta. Oye, los perros, eso más bien tiene que ver con animal, ¿no? Sí. Con las partes animales de los municipios. Carlos Huerta, ¿qué pasa con el ruido de los ladridos? Exacto, tiene que ver más con reportes a la parte de animales. Juan Carlos Irigoyen, puras tonterías, a ninguno se les puede divertir, sacan puras tonterías más urgentes. Bueno, ahorita nos pregunta exactamente a qué te refieres. Miguel Osegueda, buenos días, yo trabajo en los juzgados municipales de Guadalajara desde hace 22 años, que se preocupan por cosas más importantes, por el tema de antirruido. Omar, gracias. Gracias a ustedes. Ricardo, gracias. Jorge, gracias. Hasta luego. Gracias. Nos escuchamos mañana a las 9.